Amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana del Señor. Qué bueno que estamos aquí, gloria al nombre del Señor. Y vamos a aprovechar, ya que estamos de pie, vamos a buscar la palabra del Señor. En el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 19. Evangelio según San Juan, capítulo 19. Vamos a considerar el versículo número 30. Amén. 19, Juan 19, Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30. Dice la Escritura a la letra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Oremos. Padre celestial, Dios maravilloso, venimos ante tu presencia, Dios, dándote gracias por el privilegio que me concedes y nos concedes en esta hermosa mañana, de estar reunidos en esta casa con el objetivo de adorar y bendecir tu nombre, darte gloria, honra y honor. Hemos salido de la comodidad de nuestro hogar, Señor, para llegar aquí, a buscar de ti una palabra. Ya hemos adorado tu nombre, hemos exaltado tu nombre, nos hemos gozado, Señor, en el tiempo devocional. Pero ahora, Dios, necesitamos escucharte. Necesitamos que nos hables a nuestra vida, que trabajes con nuestro ser interno, Señor. Y me has escogido a mí para esos fines en esta noche, por lo tanto, en esta mañana. Por lo tanto, te pido que el poder del Espíritu de Dios repose sobre mí de una manera sobrenatural, para ser utilizado por tu poder, para traer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Durante los últimos minutos de vida de nuestro Señor, la historia y la Escritura dice que Él mencionó, por lo menos lo que estipula la Escritura, 7 palabras. Todos nosotros hemos escuchado eso, particularmente en el tiempo que se recuerda la muerte y crucifixión de Cristo, en esa semana que se dedica, ¿verdad?, a esos fines. Y la penúltima palabra que Él mencionó en la cruz, todos nosotros la conocemos como esta que acabamos de leer: consumado es. Él, en ese momento tan duro, tan difícil, en el momento más duro que le tocó vivir dentro de lo que fue su ministerio, que fue afrontar la realidad de la muerte física, en medio de aquel escenario triste para la humanidad, faltándole poco para Él entregar el Espíritu e irse con el Padre, Él utilizó esta expresión en griego. O sea, Él lo dijo en hebreo, pero la traducción en griego es, Él utilizó esta expresión, telestai, telestai. Y cuando nosotros hacemos referencia a esta expresión telestai, la hacemos porque el significado de esa expresión griega para esa palabra que se dijo en aquel momento, aparte de lo que significa para nosotros hoy, que significa consumado es, para aquellas personas de aquel tiempo, para las personas que vivieron en aquel momento, esa palabra, lo que decía, el mensaje que iba implícito con aquella palabra era: he llevado esto hasta el fin y lo he hecho de forma completa y perfecta. Cuando Jesús dice esas palabras, la gente que está allí siendo testigo de eso, lo que están oyendo es esa expresión.
he terminado lo que vine a hacer y lo hice en una forma completa, lo hice en una forma perfecta. Posiblemente para las personas que estaban allí, aquello pudo haber sido apenas un susurro porque Jesús estaba en la agonía de la muerte. Ya no le podían quedar muchas fuerzas para él lanzar un grito. Pero cuando nosotros vemos esto a la luz de lo que debe haber ocurrido allá en el cielo, donde estaba el Padre, donde estaban los otros ángeles y las huestes celestiales reunidos, allí tiene que haber sonado esa palabra telestai como un grito de victoria. Como aquel deportista que cuando está haciendo la práctica deportiva y logró el máximo, pega un grito, señalando, wow, hice el mayor de mis esfuerzos. Así sonó eso en el cielo. Cuando allá tronó y telestai, aquello en el cielo tiene que haber estallado en júbilo. Mientras acá, para los que estaban en la tierra, era un cuadro triste, lamentable. Era un cuadro de derrota para las huestes celestiales y para el Padre. Aquel grito fue un grito de victoria. Y fue un grito de victoria, amado hermano, porque Jesús le estaba diciendo a la humanidad, terminé algo. Algo aquí llegó a su fin y llegó en forma perfecta y completa. ¿Y qué fue lo que llegó a fin en forma completa y perfecta? Lo que allí estaba ocurriendo cuando Jesús utiliza esa expresión es que le está diciendo al mundo entero que el plan de redención para la humanidad había sido terminado. Que el plan que él había diseñado, oh gloria al Señor, para que usted en el día de hoy y yo en este día podamos accesar al Padre, visitarlo, oh gloria al Señor, para que usted cuando está en el rincón de su casa de rodillas y usted hable, usted pueda comunicarse en una forma directa. Eso fue lo que ocurrió allí. Gracias a ese sacrificio, gracias a ese esfuerzo fue que eso ocurrió. La Escritura enseña que el velo que estaba en el templo, que separaba el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y el lugar santo, eso que estaba allí, ese velo, fue roto de arriba hacia abajo. Para que usted y yo pudiéramos hoy tener este privilegio de hablar con Dios. Para que Él pudiera acercarse a nosotros y nosotros a Él en una forma directa, sin necesidad de un intermediario. Y yo lo he dicho en el pasado y lo repito hoy con el mismo dolor que lo dije en el pasado, lo repito hoy. Ese privilegio que hoy nosotros tenemos gracias a ese sacrificio, qué poco uso le damos. Qué poco uso le damos. Porque nosotros podemos accesar al Padre en forma directa. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Con qué frecuencia visitamos? ¿Con cuánta frecuencia tenemos esta intimidad con Él? Que le costó la vida a Cristo. Que nunca esto se nos olvide. Allí había acabado aquella obra. Él la había hecho completa. Jesús sabía que había terminado la obra. Y esa obra, ¿qué recibimos con ella? Como dije, acceso al Padre. Pero no fue solo eso lo que recibimos. También con aquello Él nos dio victoria sobre la muerte. Con aquel acto, aleluya, nosotros pasamos a adquirir el beneficio de que cuando llegue la hora de la muerte no nos vamos a quedar ahí. Dice la Escritura y nos enseña que con ese evento que Él terminó allí, todos nuestros pecados fueron perdonados. Nuestros dolores desaparecieron. Porque dice la Escritura en Isaías 53:5,
que Él se llevó nuestras enfermedades y se llevó nuestros dolores. Nosotros pudiéramos en esta mañana dedicar todo este mensaje a hablar única y exclusivamente de los logros que hubieron en la cruz del Calvario ese día. Pero ese no es el motivo del mensaje de esta mañana. Dios ha sembrado y ha puesto en mi corazón hablar de otro aspecto que hay ahí en ese pasaje y que muchas veces nosotros pasamos por alto y que es igualmente importante para nosotros tenerlo presente. ¿Usted sabe de lo que estamos hablando? Estamos hablando de terminar las cosas que empezamos. Determinar aquello que nosotros hemos empezado. Cristo lo hizo y fue nuestro ejemplo. Dios le encomendó una obra y la realizó. Y no la realizó livianamente, Él la completó en una forma completa y perfecta. Él terminó exactamente lo que el Padre le dijo que hiciera. Asimismo nosotros deberíamos tener presente que debemos completar aquello que nos ha sido encomendado. Que debemos completar aquello que hemos recibido de parte de Dios. Usted sabe que, amado, recibir una misión de Dios, que Dios se tome la molestia de hablarte y decirte, yo quiero que tú hagas esto en mi reino, es un privilegio. Eso no lo recibe todo el mundo. Y cuando yo confeccionaba este mensaje, yo sabía que Dios iba a hablarle aquí a las vidas, y particularmente a algunas vidas que han recibido un llamado de parte de Dios y tienen ese llamado en stand-by. Si tú estás claro, el que es lo sabe, o la que es lo sabe. Ojo, pero más que ojo, oído a lo que Dios va a hablar a tu vida hoy. Tenemos que terminar aquello que comenzamos. Y usted dirá, bueno, está bien, Jesús lo terminó, pero Jesús era Jesús. Pero resulta que hubieron hombres y mujeres en la Escritura que también eran hombres como usted y como yo. Y ellos terminaron sus tareas. Y no solo que las terminaron, es que las terminaron con excelencia. Pasaron con buenas notas. Hicieron aquello que se les encomendó. Y me llega a la memoria hombres como Abraham, Moisés. Y Moisés sí que la tenía difícil. Josué, Ruth, Esther, David, aún el mismo Pablo. Todos y cada uno de ellos recibieron, y ellos eran hombres como usted y como yo. Ellos recibieron una tarea para realizar. ¿Y sabes qué? La realizaron. Y la realizaron con excelencia. Y Dios nos dejó plasmado en la Escritura para que usted y yo pudiéramos mirarnos en ellos y decir, ¿sabes qué? Si ellos lo hicieron y eran hombres igual que yo también lo puedo hacer. Pero asimismo, de la misma manera que hay hombres y mujeres que terminaron la tarea con excelencia, también hay hombres y mujeres que igualmente recibieron el mismo privilegio de recibir una asignación de parte de Dios y no la terminaron, o lo que hicieron no fue grato delante de Dios. No hubo excelencia en el trato, en el trabajo. Me llega a la memoria hombres como lo fue Adán. ¿Tuvo o no tuvo problemas Adán en la misión? ¿Sí? Tuvo que pagar las consecuencias. Adán, Sansón, Balaán, Saúl, todos ellos
Todos ellos tuvieron problemas. Así que aún Judas, que estuvo con Cristo, también confrontó problemas. Y lo triste de este caso, amado, es que cuando Dios nos asigna algo, nos va a pedir cuentas por ello. Y cada uno de estos que no hicieron el trabajo con excelencia tuvieron que pagar las consecuencias. ¿Se tuvo que ir a Adán del huerto o no se tuvo que ir a Adán del huerto? ¿Le sacaron o no le sacaron los ojos a? Y por ahí pudiéramos estar hablando. Se paga un alto precio, amado, cuando usted no cumple la asignación que Dios le da. Y no es cumplirla como el que cumple, ay, déjame hacer por terminarlo, ¿no? Porque eso no es un examen que usted está haciendo y déjame hacer, aunque sea una chapucería. A Dios no le gustan y no trabaja con la chapucería. Si Dios te mandó a hacer algo, Él quiere que tú hagas exactamente lo que Él te mandó a hacer. De no hacerlo, tristemente lo que enseña la palabra es que se paga un precio. Así que la consigna en esta mañana es: termina lo que empiezas. ¿Cuántos de nosotros podemos con honestidad admitir que en algún momento de nuestra vida hemos empezado algo y no lo hemos terminado? A mí me parece que todos, ¿verdad? Por eso no mando a levantar las manos, porque todos alguna vez en nuestra vida hemos empezado algo y lo hemos dejado a mitad. La pregunta en esta mañana es: ¿por qué? Porque habrá alguno que otro que lo ha hecho ocasionalmente, pero hay algunas personas, hermanos, que tienen un problema para terminar lo que empiezan. Y empiezan 20 cosas y 20 cosas dejan a mitad. ¿Por qué? Y más cuando se trata del reino de Dios. Y más cuando es un llamado, un ministerio, una tarea que tienes que hacer en la casa de Dios. Porque una cosa es lo que tú hagas con tu jefe o allá en la escuela donde trabajas. Pero cuando estamos hablando de los asuntos del reino. ¿Por qué? ¿Alguna vez empezaste algo con mucho entusiasmo? Ya, y al poco tiempo el entusiasmo hizo y se quedó a mitad. Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué, aunque comenzamos con entusiasmo, no terminamos lo que comenzamos? Nosotros pudiéramos hallar muchas respuestas, pudieran haber muchas explicaciones, pudieran haber muchas justificaciones. Sin embargo, en la mañana de hoy vamos a estar trabajando esta temática en base a unos elementos, unas cosas que siempre están ahí presentes a la hora de que cuando tú empiezas una cosa y no la terminas. Y particularmente cuando se relaciona a los asuntos tocantes a Dios. Una de las características más importantes, y esto que le voy a decir ahora, por favor, préstele mucha atención. Una de las características más importantes que debe tener cualquier hombre o mujer que se haga llamar creyente, líder en la casa de Dios, o iglesia como institución, o ministerio. Si usted tiene un ministerio, si usted es una iglesia o es representante de la iglesia, si usted es cristiano, solamente un cristiano de los que viene a sentarse a recibir la palabra del Señor, o eres líder dentro de la casa del Señor, no importa, cualquiera de estos casos, tiene que entender que una de las cosas más importantes en tu vida es que tienes que asegurarte de terminar las cosas que empiezan. Y te voy a decir por qué. Aquellas personas que empiezan las cosas y no las terminan, hay un mundo que los ve, que lo está mirando.
Y cuando tú no terminas lo que empiezas, le estás proyectando al mundo, a las personas que te están observando, la imagen de una persona que no sabe lo que hace, que está inventando. Le está proyectando al mundo, a la gente que lo ve, que es una persona insegura. Y como dije esta mañana, la inseguridad es un asunto terrible. ¿Cuántos de ustedes han vivido la experiencia de montarse en un carro cuando el que está manejando usted lo ve inseguro? Es lo que hace. ¿Cómo se pone uno? ¿Verdad que se pone ansioso, nervioso? O usted ve que el que está adelante, que va dirigiendo, se pone, ¿verdad?, que como que no sabe. Uno dice, ¿para dónde nos lleva este? Pues entonces, nosotros como cristianos, ¿qué le estamos proyectando al mundo? ¿Estamos o no estamos seguros de que estamos en la verdad? Sí, amado. Y peor aún. Porque si es malo mostrar inseguridad, eso es como los que yo usé esta mañana este ejemplo, las mujeres que se van a casar, a las mujeres, particularmente a las mujeres, les gusta que el hombre con el que se va a casar sea una persona segura. Porque ¿cuántos hombres lindos se quedan solteros porque son inseguros? Y lo feo, como, ¿verdad?, como lo presente, pero cuando está bien parado y sabe lo que hay, uno siempre cae algo. Gloria a Dios que Yaira está en la cocina. Pero lo peor, amado, lo peor de los casos cuando usted no termina lo que empieza, es que usted puede lucir delante de la gente como irresponsable. Como un irresponsable lo que se le puso en las manos. Una persona que no cumple las funciones ni los deberes para los cuales fue llamado. Y eso es terrible. Por el contrario, cuando usted es una persona que termina aquello que empezó, proyecta que usted tiene dirección, que usted sabe para dónde va. También proyecta seguridad, que es importante para los efectos de las personas que están viéndote o que te siguen. Y también proyecta que uno tiene confianza en lo que está haciendo. Pero de todas estas cosas, lo más importante que se da cuando tú eres una persona que termina las cosas que empieza, es que alcanzas logros. Y esos logros usualmente son logros permanentes que se quedan, que no se deshacen y que se quedan permanentes para la gloria de Dios y para el reino de Dios en la tierra. Y por esa razón, siendo eso tan importante, es que Dios me ha motivado a compartir con usted, amado, en esta mañana, unos elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de terminar lo que se empieza. Lo primero, son 5. El primer elemento vital, importantísimo, para tú terminar aquello que empiezas, es que tú tienes que trabajar antes que nada con tu fe. Tienes que trabajar con tu fe. Porque si Dios te puso algo en las manos para que tú lo lleves a cabo, tú tienes que estar seguro, pero bien seguro en tu corazón, que eso no es resultado de una emoción o un entusiasmo momentáneo. Tienes que estar seguro que ese proyecto que estás trabajando nació en el corazón de Dios y es para la gloria de Dios, y que cuando la cosa se ponga difícil, Dios va a sacar la cara por ti. Oh, gloria a tu nombre. Oh, Jarabacá, Mansaya. Dios va a sacar la cara por ti. Nosotros tenemos que tener cuenta. Y hemos visto con dolor y con tristeza
que muchos proyectos que han iniciado hombres y mujeres de Dios en la vida no lo han terminado porque finalmente no creían profundamente en su corazón que venía de Dios. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago capítulo 1, verso 8. Mire, amado, esto lo doy como testimonio y lo digo para honrar a Dios y para que usted vea que lo que le estoy predicando esta mañana no es un asunto que se sacaron de los libros, se sacaron de la experiencia que llevamos sirviéndole a Dios por años. En esta casa hemos comenzado, y lo digo para la gloria de Dios, muchos proyectos. Este que está aquí, junto a su esposa. Hemos comenzado muchos proyectos, así que yo sé de lo que le estoy hablando. Y yo sé lo que cuesta levantar un ministerio, y cuán duro, cuán difícil y cuán complicado puede ponerse en un momento dado. Sin embargo, amado hermano, ¿usted sabe qué? Cuando el proyecto es de Dios, no hay diablo que lo detenga. Y las implicaciones que tiene, y testificaba esta mañana, que es un testimonio que lo he dado aquí en la casa del Señor en el pasado, lo repito porque es pertinente y para beneficio de los que no lo han escuchado. Hace muchos años atrás, Dios me dio la oportunidad de levantar una obra en el pueblo de Bayamón, en una comunidad muy pequeña que se llama de La Cambija, y allí yo comencé a trabajar una iglesia mientras trabajaba en un centro de metadona con personas, usuarios a droga, a heroína, y que cogían el tratamiento de la metadona. Eso es ellos se llaman a sí mismos el fondo del saco, así que imagínense usted. Pero allí me llevó Dios, y allí estuve trabajando con ellos. Y entonces surge un ministerio, ellos se me hacen el acercamiento para que yo me hiciera cargo de aquel ministerio, y estoy abreviando un montón las cosas. Y ¿usted se cree que yo tenía entusiasmo para trabajar con aquella gente? No. Así que yo no voy a sacar a esta gente. O sea, y no es sacarle provecho, sino que ya ellos estaban muriendo, la mayoría tenía SIDA. Me hice un experto en ceremonias de funeraria. Porque se venían, se convertían y se morían. Pero en medio de aquel trabajo, cuando hubieron momentos donde yo no quise, yo recuerdo haberme encerrado en mi carro, una guagua que yo tenía, y no querer bajarme a trabajar para no pasar donde ellos estaban, porque yo no quería realizar aquella tarea. Pero por dentro tenía una lucha, hermano, terrible, porque yo sabía que Dios me estaba llamando para aquello. Yo sabía que aquello venía de parte de Dios, pero yo me resistía en mi humanidad. ¿Y usted sabe qué? Realizamos la tarea para la gloria de Dios. Pero lo importante de esto fue que realizando aquella tarea, conocí la que vive en mi casa hoy. ¿Usted me entiende? Si yo me hubiese perdido y decir no a aquella tarea, me hubiese perdido la bendición de la compañera que Dios me dio. Porque aunque era una tarea dura, difícil, compleja, aunque aquello me dio muchos dolores de cabeza, que mucha satisfacción he recibido de los logros de saber que hay un montón de hermanos que me están esperando en el cielo, porque aquella obra se levantó para la gloria de Dios. Terminamos lo que empezamos. Si comenzamos un proyecto, si comenzamos un ministerio, si Dios te llamó a algo, termínalo. No dejes que esa duda interna te mate, porque por eso es que hay que trabajar con la fe, porque si tú no trabajas con la fe, tú sabes que todo proyecto de Dios va a tener oposición. Van a haber obstáculos, te la van a poner difícil, y cuando llegue ese momento que a uno le dan ganas de salir corriendo, uno dice, yo me iría, pero no me puedo ir, porque Dios no me dijo que me fuera.
porque esta obra es de Dios y tengo que darle cuentas a Dios. Y gracias a eso, amado, uno puede resistir ese momento difícil. Por eso es que hay que trabajar con la fe. Y tú estar seguro que lo que tú estás empezando vino y nació en el corazón de Dios. El hacer solamente no es. ¿Tú sabes cuántas cosas, cuántos proyectos hace la gente? Bonitos, bien intencionados, pero no son de Dios. La hacen porque a mí me gusta, porque yo sé hacerlo. Pero pregunta, ¿nació en el corazón de Dios? ¿Hay fruto espiritual de eso que se hizo? No se trata de hacer cosas por hacer, porque el hacer cosas no es fe. Fe es hacer aquello que Dios te mandó a hacer. Que tú no lo ves, posiblemente ni siquiera te guste, pero lo haces. 2, hay que tener claro lo que vamos a hacer. Jesucristo tuvo claro lo que Él vino a hacer en la tierra. Escuche los siguientes versos y mire a ver si ahí no proyectó Jesús seguridad de lo que Él estaba haciendo era lo que Él vino a hacer. Juan 18:3 dice, Evangelio según San Juan, capítulo 18, verso 3. Dice, Jesús, y citando a Jesús, yo para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. ¿Se oye dudoso ahí el Señor? ¿Verdad que no? Él dice, yo nací para esto. Él estaba claro. Más adelante dice en Marcos 10:45, porque no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por mucho. Él estaba claro lo que había venido. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo he venido a llamar a los pecadores y no a los justos. Todos esos versos y aún muchísimos más que están ahí, no los vamos a decir por razones de tiempo, te dicen a ti que Jesús estaba claro y muy claro en lo que Él había venido a hacer. Cuando yo llegué a esta casa, el Señor fue claro conmigo, muy claro, y me dijo, te traje para que ayudes al pastor. Y esa es mi posición, ayudar al pastor. En el proceso hemos levantado muchas cosas. Hemos hecho muchas y realizado muchas tareas. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que viene de parte de Dios. Hasta el sol de hoy, con todas las limitaciones que tengo, no me han cambiado el panorama. Y hay que seguir haciendo aquello para lo cual hemos sido llamados. Y tener bien claro cuáles son los objetivos de cada cosa. Mire, y lo digo y repito, para la gloria de Dios, no se trata de vanagloriarme. Bajo este ministerio, bajo este liderazgo que Dios me puso en esta casa, se levantó Versátil, Valientes de David, y realizamos avanzada. Tenemos el equipo de softball, hemos hecho proyectos de evangelización, hemos dado viajes, hemos hecho retiros. ¿Cuántas cosas no hemos hecho? Pero usted sabe que en cada una de ellas he tenido perfectamente claro cuál es el objetivo de la actividad. ¿Qué es específico? Porque no, vuelvo y les repito, amado, y eso lo digo con tristeza y con dolor. Veo en tantas iglesias hacer actividades y tú dices, pero ¿cuál es el objetivo? Lo tienen claro. Y la gente pierde lo más valioso, por lo menos. Y daba un ejemplo de esto, que no tiene que ver estrictamente con la iglesia, tiene que ver con la vida. Mire, nos casamos muy enamorados, empezamos a levantar un hogar en base al amor, a la comprensión. En el camino seguimos edificando cosas para fortalecer en el hogar, ¿verdad? Pero de repente seguimos construyendo y la carga se hace más pesada y necesito 2 trabajos y necesito 3 trabajos y vivo para trabajar, para poder sostener el proyecto de mi casa. Y terminas con la casa más hermosa de tu comunidad. Terminas teniendo el carro que es la envidia de todo el mundo, pero perdiste la mujer. Y perdiste los hijos. ¿Por qué? Porque no teníamos claros los objetivos.
¿Cuál es el objetivo? Que mi familia esté feliz. ¿Usted sabe cuánta gente son muy pobres y viven en casas muy humildes, pero son felices? Es objetivo. Asimismo, es en las cosas que nosotros vamos a iniciar en la vida. ¿Cuál es el objetivo que yo persigo? Yo recuerdo las avanzadas, los que vivieron las avanzadas conmigo saben, tienen muchas cosas que hacer. Hay que hacer reuniones, que si la comida, que si los viajes, que si los proyectos. Pero yo tenía claro cuál era de la avanzada, cuál era lo importante. Número uno, enseñarle a los jóvenes a trabajar en equipo y en forma organizada. Ese era uno de mis objetivos. Más allá si dábamos 20 vueltas o 30, aprendieron a trabajar en equipo. Yo sabía que era importante dónde se iba a estacionar para predicar y quién iba a predicar. Es saber lo que es importante, porque resulta que de repente estamos haciendo 20 cosas y decimos, ok, viene el aniversario, nos preocupamos, ay, vamos a decorar la iglesia y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y yo no digo que eso sea malo, amado, no, eso es bueno y es bonito. Pero, amado, es más importante pasar como pasa la noche haciendo cositas para la decoración, o es más importante pasar la noche vigilando para que la gloria de Dios descienda y las vidas se salven. Así que tenemos que tener claro los objetivos. ¿Cuáles son las cosas que marcan la diferencia? Jesús, Él le dijo a los discípulos lo siguiente, en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Él usó esa cita bíblica la tenemos ahí. Y más abajo en Mateo 28:18 dice, vayan, hagan discípulos, enseñen y bautícenlos. ¿Usted sabe qué es lo que él hizo Jesús ahí? Decirle a las personas y a sus seguidores, estos son las acciones que marcan la diferencia. ¿Por qué? Porque lo importante de todo es que predique y que bautice. Que si para predicar te vas a montar en una patineta y vas a dar vueltas para traer la gente, lo importante es que al final de las vueltas y la patineta, predique. Así que es el objetivo. ¿Qué cosas determinan que es importante? Esas cosas son las que nos van a llevar a nosotros a poder terminar aquellas cosas que nosotros comenzamos. Número 4. Y en esto que mucha dificultad se tiene, muchísima dificultad, y es definir los tiempos. Jesús estaba claro en los tiempos. Mire, Marcos capítulo 4, verso 29 dice, esto es Jesús hablando, el tiempo ha llegado. Él sabía que era el tiempo. Más adelante dice, en Juan 7:6 dice, mi tiempo aún no ha llegado. Hubo otro momento donde él entendía, no es ahora, esto es para después. ¿Qué le quiero decir yo a usted con esto? Que cuando uno empieza un ministerio, un proyecto, alguna gestión, mira bien los tiempos. Le he dicho, por ejemplo, aquí se hacen avanzadas, se hacen car wash, se hacen la oración, servicarro de oración. Usted sabe que esas cosas son buenas y tienen toda su tiempo y su momento. Y uno tiene que tener ese detalle y ese cuidado de hacer las cosas en el tiempo de Dios, porque marca la diferencia. Mire, en una ocasión yo estuve, una de las tantas, estuve hospitalizado y en el hospital yo tuve una visión. Y el Señor me mostraba que en ese puente que está ahí, yo vi en la visión los muchachos, que en ese tiempo eran muchachos, ya estos están viejos y casados, pero muchachos, y yo nos veíamos ahí orando y pasaban una serie de cosas que el tiempo no me da para contarle. Yo sabía que Dios quería que nosotros hiciéramos algo ahí. Y recuerdo como ahora que eso se hizo. Prendimos una antorcha y nos fuimos a orar ahí. Y recibí muchísimas, observaciones bien intencionadas de lo poco sentido que tenía ahí, porque ahí no había gente.
Porque no se trata si hay o no gente. Si Dios te dice, ve y hazlo, hazlo. Eso es fe. No se trata de que tú entiendas, se trata de que hagas lo que Dios te dice. Años después, allí tuvimos muchas experiencias, pero años después aquí mismo donde estamos, una noche que hicimos una vigilia, nos reunimos y llegó alguien que estaba llegando a la iglesia de hacía un tiempito. Y esa noche, tomado de la mano, por alguna razón, él comenzó a testificar, no recuerdo el detalle, pero él dijo que en una ocasión, cuando él estaba en la vida de pecado, pasó por ahí con la intención de ir a quitarle la vida a alguien en Navarro. ¿Cuántos estaban aquí ese día? Tú estabas, ¿verdad, Sheila? Y Sandra. Que él pasó con la intención de quitarle la vida, pero que cuando él pasó debajo del puente y vio las antorchas, él dice que él empezó a temblar. Y un hombre que estaba acostumbrado a tener mucha valentía y hacer eso, se acobardó y tuvo que virar e irse. ¿Por qué? Porque hicimos algo que no tenía sentido para el mundo, pero para Dios sí, amado hermano. Oh, gloria al nombre de Cristo Jesús. Eso se trata, esto de que tú tienes que terminar lo que Dios te manda hacer. Amado. Y por último, Jesús terminó lo que Él vino a hacer. Y gracias a eso hoy nosotros estamos disfrutando de ese beneficio. Y cuando yo le digo a ustedes que esa palabra telestai sonó en el cielo y sonó como un grito de victoria, era porque en efecto era un grito de victoria. Cuando Jesús gritó tetelestai, consumado es, le estaba diciendo al Padre, Padre, lo que me mandaste hacer, hice y lo hice con excelencia. Lo hice bien, terminé el trabajo. Oh, gloria al nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle al Señor en base a aquello que nos ha mandado a hacer, Señor, estoy haciendo tu trabajo con excelencia? Los historiadores dicen que esa palabra tetelestai, históricamente, lo utilizaban se utilizaba en este escenario. El padre mandaba al hijo a hacer una tarea y cuando el hijo regresaba de la tarea, ya terminada, iba donde el padre y le decía al padre, tetelestai, terminé lo que me mandaste a hacer. Jesús aquel día se presentó delante del Padre y le dijo, Señor Dios, Padre mío, terminé lo que me mandaste a hacer. Hoy Él está sentado a la diestra de Dios. Oh, gloria al Señor, diciendo gracias porque terminé lo que me mandaste a hacer. También esa palabra significaba lo siguiente: pagué la deuda. Yo pagué la deuda. Los historiadores dicen que cuando una persona iba al banquero a cancelar una deuda que tenía y pagaba la deuda en su totalidad, le daban un papel con un sello que decía tetelestai, pagué, completaste la deuda, ya no debes nada. Y Cristo pagó tu deuda y la mía. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Ya no le debes nada al Señor. Oh, gloria al Señor. Aprovecha y levanta la mano y dile gracias, Dios. Gracias, Dios, porque pagaste mi deuda y la pagaste completa. No debo un centavo allá arriba en el cielo. Y por último, y esto tiene unas implicaciones espirituales tremendas. Históricamente se decía que cuando se cerraba un negocio donde había una propiedad envuelta y se cancelaba aquello y la propiedad pasaba del que la vendía al que la compraba,
cuando eso se sellaba y estaba todo ready, el documento ese que cerraba ese trato decía tetelestai. Ya eres dueño de esto. Ya es tu propiedad. Eres propiedad de Dios. Ya Él pagó la deuda. Oh, gloria al Señor, ya el sello está. Oh, gloria al nombre de Cristo Jesús. Si alguien en esta hora debería estar dándole gracias a aquel que sabe, aleluya, que el Señor terminó y pagó su deuda y ya somos propiedad de Dios. Cristo cumplió. Y cumplió hasta el final. Y lo hizo bien, lo hizo con excelencia. De la misma manera, nosotros, al igual que aquellos grandes hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, que hemos recibido el privilegio de ser seleccionados por Dios para realizar una tarea en específico, debemos tener presente que el Señor nos va a ayudar a completar esa tarea. Y tú sabes qué, yo estoy convencido, a mí no me cabe la más mínima duda, que en este salón, en esta habitación donde estamos, hay hombres y mujeres que han recibido un llamado de parte de Dios. Hay hombres y mujeres que han recibido un llamado de parte de Dios y hay algunos de ellos que tienen el llamado en las manos, esa semilla está en sus manos, pero no han hecho nada con ella. Y hoy el Señor me ha traído a hablarles a aquellos que otros que recibieron la semilla, pero tú sabes qué, vieron que era mucho trabajo y le escondieron debajo de las excusas y los pretextos. Y hay otros, amados hermanos, que recibieron esa semilla, pero al ver cuánto le iba a costar, han abandonado esa semilla en algún lugar. Y esas personas que han hecho eso, saben quiénes son. Y tú sabes por qué yo sé que saben quiénes son. Porque el Espíritu Santo le tiene que tener el corazón contrito. Esa persona sabe quién es, porque tiene que sentir un profundo dolor aún cuando lo tapa detrás de mucho trabajo, de mucha excusa, de mucha ocupación. Pero en los momentos de intimidad, cuando te vas a la cama o cuando vas de camino al trabajo o cuando ves algo que te recuerda que tienes un llamado de parte de Dios y lo tienes en stand-by, lo tienes en espera. Eso produce un profundo dolor, porque sabes que eso no es cosa de hombre, que es cosa de Dios, y le has estado sacando el cuerpo porque implica, aleluya, que va a ser difícil, que implica, oh gloria al Señor, que vas a tener una tarea dura por delante. Sin embargo, hoy, Dios me ha enviado para decir, pon manos a la obra. Pon manos en la obra, te dice el Señor. Valora lo que Dios ha puesto en tus manos y no lo pospongas. No lo pospongas. Asegúrate de decir como dijo el Señor, tetelestai. He llevado a fin, he hecho por completo, total y perfecto lo que me mandaste a hacer. Lanza un grito de victoria y di tetelestai. Porque aún estás a tiempo. Y mientras los miembros del ministerio se ponen de pie y van y toman su lugar, los ministerios, les dejo esta cita bíblica. Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Amado hermano, en esta hora voy a compartir el llamado y voy a hacer un llamado que no hice esta mañana porque estaba reservado
para este momento. El primer llamado que voy a hacer, que no hice esta mañana, es para hombres y mujeres aquí, que hace tiempo hicieron un compromiso con el Señor de servirle. Fueron tocados, Dios les dio una palabra, ellos la recibieron, la hicieron suya, pero con el ir del tiempo la descuidaron y hoy o están apartados o están casi apartados. Hoy Dios me trajo esta palabra al corazón para decirte que aún Él te está esperando. Te está esperando. Este es tu día. Ven y entra a cuenta con el Señor. Termina lo que empezaste. Termina lo que empezaste. Así que si tú eres ese hombre o esa mujer que sabes que Dios te llamó hace tiempo, oh, gloria al Señor. Yo no sé tú, yo estaría en este altar de rodillas ya. No hubiese esperado el llamado, el final del llamado. Y corre al altar y dile al Señor: tú me llamaste. Oh, gloria al Señor. Y yo vengo, Señor, y entrego, porque yo sé que tú me llamaste y yo no puedo vivir así. Yo no puedo vivir así. Mientras la iglesia se pone de pie, hablo a los hombres y mujeres de Dios que tienen llamado. Hablo a los hombres y mujeres de Dios que su corazón le arde en el pecho porque saben que tienen una tarea que realizar. Entra a cuenta con Dios. No te detengas. Yo sé que es difícil. Yo sé que posiblemente te has detenido porque dices: teatre, eso va a implicar un fuerte sacrificio. Mi familia, voy a tener que dedicarle mucho tiempo, voy a tener que descuidar, o no descuidar, sino hacer que mi familia se involucre y es mucho trabajo. ¿Sabes qué? Es mejor que tu familia se involucre y tengas el trabajo con tu familia y no que te busques enemigos con Dios, enemistad con Dios. Porque entonces sí que la cosa se va a poner bien difícil. Obedece el llamado de Dios y ven a sus pies y diles: tetelestai, Señor. Voy a terminar lo que empecé. Oramos al Dios del cielo mientras los ancianos, los pastores nos ayudan a ministrar. Si fuiste llamado por Dios, no te detengas. Si Dios te habló en el mensaje, no te detengas, ven al altar. Mientras los ancianos y los líderes de nuestra casa nos ayudan a ministrar. Oh, Rakata Mansota la Masaya. La iglesia ora junto conmigo. Padre celestial y Padre bueno, Señor, en esta hermosa mañana, Señor, he dado de gracia. Señor, he dado de gracia lo que de gracia recibí. Y yo sé, Señor, lo que cuesta, Señor, cumplir las tareas. Y tú sabes lo que te estoy diciendo, Señor, porque me cuesta, Señor. Me cuesta lo que la gente no imagina. Pero si me han llamado, Señor, si me han llamado, cumpliré. Cumpliré, Señor, cumpliré. Llamaste, Dios. Oh, Señor maravilloso, te doy gracias por cada una de estas personas, Señor, que han recibido el llamado de Dios, que fueron llamados a servirle, que hace tiempo su corazón se sale del pecho, aleluya, porque quieren servirle a Dios. Aleluya, no descuides el don de Dios, no descuides la gracia de Dios sobre tu vida.
porque es un privilegio que Dios te da. Y si descuidaste tu llamado, y si descuidaste aquello que Dios puso en tus manos, a ti te digo, Él sigue esperando. Él te sigue esperando. Entra a cuentas con tu Dios. Entra a cuentas con tu Dios y dile: Tetelestai. Gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Recibe, Dios, toda gloria, recibe toda honra, Dios mío. Y te pido que me ayudes, Señor. Ayúdame, Señor, en el proceso que me espera.